Bueno, hola a todos. Lo que vamos a ver en el día de hoy es sistemas de producción animal, la parte de lo que tiene que ver con la industria avícola. La producción avícola industrial es hoy la agroindustria más tecnificada del mundo. En los últimos 20 o 30 años se ha incorporado tecnología de punta en todos los niveles de la producción, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Dividimos a las producciones en tres grupos: los reproductores livianos y semipesados, que producen huevos fértiles, de donde saldrán las pollitas ponedoras de huevos de consumo; livianas, que ponen huevos blancos; y las semipesadas, que ponen huevos de cáscara colorada, o también llamados castaños. Y por el otro lado tenemos los reproductores pesados, de cuyos huevos fértiles saldrán los pollitos bebé parrilleros, es decir, los que producen carne para consumo. Entonces, como grupos a tratar vamos a tener los reproductores, que son de huevos fértiles; gallinas ponedoras comerciales, de huevos de consumo; y los parrilleros, que son los productores de carne. Acá tenemos unas fotos para que veamos los distintos tipos de producción, en los cuales podemos observar que todos se encuentran alojados en galpones, es decir, es un sistema totalmente intensivo. Lo único que acá podemos hacer hincapié es hablar de los parrilleros, cuya vida en el galpón ronda entre los 40 y 45 días, pueden llegar hasta los 50 días, lo que hace que junto a un vacío sanitario de unos 15 días y total en el año, hablamos de 4,5 a 5 veces la posibilidad de poner pollitos a lo largo del año en el galpón. En cambio, en el caso de las ponedoras, cuyas etapas son la cría, la recría y la producción, lo mismo que las reproductoras, cuyas etapas son la cría, la recría y la producción, están alojadas en el galpón entre 1 año y medio a 2 años. Estos tipos de sistemas de producción, como podemos ver del lado izquierdo, hablamos de tipo de sistemas de tipo familiar, pero lo que vamos a tratar el día de hoy es directamente de forma industrial, es decir, gallinas ponedoras en jaulas en la diapositiva superior y los parrilleros de consumo en la diapositiva inferior. ¿Qué consideraciones tenemos que tener nosotros para la instalación de una granja? ¿Qué cosas tenemos que tener nosotros en cuenta? Primero de todo, tenemos que hablar de la ubicación y de la habilitación. Es muy importante que la granja esté ubicada en terrenos no anegadizos, elevados, y aunque no se recomiendan que estén cerca de las rutas o caminos muy transitados. Si se necesita cercanía de los mismos para tener el movimiento ya sea del personal o de los animales o los implementos necesarios para la granja. En cuanto a la localización, va a tener que contar con la habilitación y la zonificación tanto a nivel municipal, provincial y nacional, que esta última va a depender de SENASA. Con respecto a la bioseguridad, hay que considerar al instalar a una granja cuáles son los niveles de bioseguridad exigidos para cada tipo de producción, entendiéndose como bioseguridad a un conjunto de programas y acciones, tanto sanitarias, profilácticas, de aislamiento y manejo, que utilizadas en forma permanente tienden a evitar o disminuir el riesgo de exposición de los animales a agentes infecciosos. ¿Sí? Esto, cuando hablamos de permanente, hablamos de que debe ser usada, revisada y adaptada, ¿sí? De manera que no tengamos ningún tipo de problema. El tipo de producción, acá volvemos a también lo que tiene que ver con el tipo de producción, ya sea, hablamos a niveles reproductores o de pollos parrilleros o de ponedoras. Con respecto al tipo de galpón, tenemos que ver si vamos a trabajar con un sistema de tecnología que puede ser automático, en los cuales, si bien requiere menos mano de obra, la mano de obra tiene que estar más calificada, o de tipo manual, eso depende de los costos de cada, digamos, propietario o empresa. El nivel de automatización, esto es lo mismo que hablamos
Los galpones suelen ser manuales cuando todo está manejado por digamos, los empleados encargados, es decir, desde el agregado del alimento en los comederos, el control de los bebederos, el control de la ventilación con respecto a las cortinas, la recolección de los huevos, todo en forma manual. En el caso de los semiautomáticos ya contamos con algún tipo de tecnificación, como puede ser comederos y bebederos automáticos, y directamente los automáticos, que son los que están totalmente tecnificados, cuentan ya directamente con paneles computarizados, desde donde a través de un software conectado a cualquier dispositivo y también desde nosotros, desde cualquier lugar, lo podemos controlar. Cuando hablamos de automatizados, hablamos de que está todo tecnificado, pero eso no quiere decir que los animales no tengan que estar siendo observados y revisados por el personal encargado de trabajar en el establecimiento, aunque sea una vez al día. También esto va a depender de la inversión que se va a realizar, según la explotación en la cual estemos trabajando y según el grado de, digamos, la cantidad de animales que estemos trabajando, va a haber la inversión que se va a realizar. Otra cosa de las que tenemos que tener en cuenta y muchas veces uno olvida es con respecto a la provisión de agua y a la provisión de electricidad. Estas dos condiciones tienen que estar bien calculadas y tenidas en cuenta antes de establecer la granja. En el caso de la electricidad se debe garantizar el suministro de la misma. Piensen que los animales están casi todo el día con luz, así que necesitan luz en forma constante, lo que hace que no tengamos problemas en cuanto al suministro de electricidad. Ante algún eventual corte, uno tiene que estar provisto de grupos electrógenos. Y en cuanto al agua, también el agua corresponde hacerle los análisis correspondientes, saber si viene de un pozo, las napas, y hacer todos los análisis físico-químicos y bacteriológicos correspondientes, ¿sí? Y a su vez que el agua debe estar garantizada en forma constante durante todo el año. Con respecto a lo que tiene que ver con la mano de obra, también hay que asegurarse de que el personal que esté a cargo de los animales y de las instalaciones esté capacitado, y la capacitación también tiene que ser en forma constante y permanente. En cuanto a la densidad, hablamos de la densidad dependiendo del tipo de instalación de la que estemos hablando. En el caso de los pollos parrilleros que están en piso, hablamos de 10 animales por metro cuadrado. En el caso de galpones ya manuales o semiautomáticos, y en el caso de galpones automáticos, hablamos de hasta 14 animales por metro cuadrado. Aunque ya en la actualidad, más que hablar de metro cuadrado, estamos hablando de kilos por metro cuadrado. Después hablamos de tipo animal, la producción y el manejo. Bueno, acá nuevamente volvemos a diferenciar el manejo según estemos hablando de qué tipo de producción y de qué tipo de instalaciones, implementos serán distintos según si hablemos de reproductores, de pollos parrilleros o de ponedoras. También vuelvo a aclarar, consideramos acá el tiempo de permanencia en la granja de cada tipo de animal, hablando de parrilleros cuya crianza puede durar entre 42 y 50 días y directamente van con 2,7 kg a 3 kilos de peso para faena. En el caso de las ponedoras y las reproductoras, que pasan por todas estas etapas que habíamos hablando de cría, recría, prepostura y producción, hablamos de permanecer en la granja entre 1 año y medio hasta 2 años. Y por supuesto, nunca tenemos que olvidar lo que tiene que ver con la relación costo-beneficio. Es decir, en definitiva, todas las producciones, su último fin o su objetivo es la de ganar dinero y obtener una alta rentabilidad y una alta producción. Entonces, eso también es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero igualmente nosotros, como veterinarios que estamos trabajando en producción animal, no debemos olvidarnos de todas estas cuestiones, de todas estas acciones y siempre tener en cuenta el bienestar animal, ¿sí? Siempre que estamos hablando de este último tiempo del bienestar animal. En cuanto a los galpones, en forma apropiada, vamos a hablar directamente también, como pueden ver en esta diapositiva, estamos hablando de galpones de la vista exterior de los mismos y de las vistas internas.
Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la cuestión de los caminos, ¿sí? Cuando hablamos de los caminos, tenemos que tener en cuenta las características de estos caminos, que no deben ser anegadizos, que deben ser de fácil acceso, ya sea los caminos internos y los externos. Como habíamos dicho en un principio, si bien los externos uno los tiene que tener en cuenta que no estén exactamente pegados a la ruta, pero sí que tengan un acceso seguro, principalmente los días de lluvia, cuando llueve muchos días seguidos. Lo ideal sería tener que no sean anegadizos y que nadie se vaya a quedar atascado ahí. Es decir, lo ideal sería que fueran de asfalto o por lo menos de tosca, como para poder pensar que tiene que trasladarse el personal administrativo a sus casas, el personal que trabaja en la granja, como así también los que traen los insumos, como puede ser los alimentos, la recolección de los huevos y demás, que hacen que necesitemos los caminos en buen estado. Con respecto entonces a la bioseguridad, hablamos de este conjunto de acciones que tienden a evitar o disminuir el riesgo de exposición de los animales a agentes infecciosos. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando en sistemas intensivos, es decir, que las tranqueras deben estar cerradas, ¿sí? Por ejemplo, como se ve en la foto superior, aunque, por ejemplo, en la foto superior izquierda uno puede observar que solamente está cerrada, no hay ningún tipo de cartel indicador. Cosa que sí hay en la foto de la derecha, donde hay un cartel indicador, no solamente que dice el nombre del establecimiento, sino que también está prohibida la entrada a toda persona ajena al establecimiento. Y además tenemos más en el fondo un aro sanitario y un vado, que es donde pasan todos los vehículos, ¿sí? Ya sea del personal o de las visitas, que cada vez se exigen, se permiten visitas de personas ajenas a la granja, tienen que estar totalmente desinfectadas. Y como podemos ver en la foto de la derecha, perdón, de la foto de la izquierda abajo, ese camino está todo encharcado, eso no es lo ideal en el momento de la entrada de una granja. Entonces acá tenemos una foto panorámica de un establecimiento avícola, donde vemos el filtro sanitario, que ahí es donde va a estar el control de los vehículos y del personal. También al personal en el momento de la entrada que va a trabajar en las granjas, hay un lugar exclusivo donde se deben duchar y cambiar la ropa, es decir, dejar la ropa que trajeron de afuera y colocarse ropa propia del establecimiento, y a la salida, cuando terminan su jornada laboral, hacer exactamente la inversa. Y la desinfección de los vehículos para permitir la entrada al establecimiento. Fíjense también que ahí en borde rojo hay una arboleda, que es el perímetro del establecimiento, también que lo protege de cualquier agente patógeno que pueda, digamos, volar. Y otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la distancia entre los galpones. Si bien hay diferentes tipos según el tamaño, siempre hay que tener en cuenta que la separación de un galpón con respecto al otro tiene que ser el doble del ancho del mismo. Es decir, si un galpón tiene 20 metros, por lo menos tiene que tener 40 metros de separación entre un galpón y otro. Y estamos hablando ahí alrededor de unos 20 a 50 metros. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el terraplén, ¿sí? El terraplén, que debe ser totalmente horizontal, más ancho que el galpón, se realiza siempre con tosca con una altura mínima de 30 centímetros para proteger la calidad de la cama en caso de inundaciones o de terrenos anegadizos. Por supuesto que debe permitir la libre circulación de camiones entre los galpones para la descarga de alimento o carga y descarga de animales o recolección de huevos o recolección de guano o todo lo que uno tenga que llevar o sacar.